este breve vídeo revisaremos algunos conceptos básicos que aparecen en la teoría de control de sistemas. En primer lugar, aclararemos las diferencias entre automática, automatización y control automático. Señalaremos las partes en las que se divide un proceso de automatización. Trataremos de definir los conceptos de sistemas y señales. Veremos qué es un sistema de control. El objetivo es controlar un sistema principal que llamaremos planta con un sistema secundario que llamaremos controlador. Muchas veces se interpone un sistema entre medio que es el actuador. Las señales más importantes que aparecen cuando se estudia un sistema son la consigna o referencia, las perturbaciones, la salida, el error y la señal de control. El control de un sistema puede ser el lazo abierto o el lazo cerrado. Veremos brevemente la diferencia entre esas dos arquitecturas de control. Y por último veremos una clasificación general de los sistemas para entender con qué tipo de sistemas vamos a tratar en este curso de fundamentos. La automática es la parte de la ingeniería que estudia los procesos de automatización y control automático. La automatización es el proceso que consiste en sustituir tareas manuales, es decir, realizadas por humanos, por otras realizadas por máquinas, con la menor intervención posible de un humano. Como parte más concreta de la automatización está el control automático. Este es un proceso de más bajo nivel que la automatización. En un proceso de automatización puede haber varios procesos de control. El control consiste en hacer que una o varias variables de un sistema sigan un determinado patrón independientemente de las inexactitudes de los modelos utilizados y de las posibles perturbaciones que entren al sistema. Por ejemplo, que una variable se mantenga constante. En este caso particular también hablamos de regulación. Tanto la automatización en general, que se verá en otros cursos, como el control automático, que sí se verá en profundidad en este curso, aparecen en multitud de campos de la ingeniería. Por citar algunos, automoción, industria textil, industria química, domótica, entre otros. La automatización consiste en minimizar la intervención humana en los procesos. De esta forma pueden realizarse tareas que, realizadas por un ser humano, necesitaría de un cierto conocimiento experto o habilidad extraordinaria. También permite eliminar las tareas repetitivas y peligrosas para el ser humano. La automatización mejora la uniformidad y calidad del producto. En definitiva, mejora la productividad. En todo el proceso de automatización podemos considerar la parte operativa, que es la que está formada por los componentes que están en contacto con el proceso, ya sean los sensores que miden las variables como los actuadores que producen acciones. La parte de comando o parte lógica, que es la parte que a partir de las instrucciones almacenadas y la información de los sensores es capaz de decidir las acciones que deben efectuar los actuadores. Esta parte de comando suele implementarse en un PC industrial o en un PLC o en un microcontrolador. La parte de comando también es la encargada de monitorizar y supervisar el proceso para almacenar información del mismo o realizar controles de calidad. Bien, otra parte importante en un sistema de automatización es la comunicación. El proceso puede estar distribuido espacialmente en varias posiciones y por ello es necesario trasladar información de una posición a otra del proceso o bien de las distintas posiciones del proceso a la parte de comando. Hablamos de automatización fija cuando se ha de realizar una misma tarea de forma idéntica muchas veces, por ejemplo, en la fabricación de un producto de gran demanda y volumen. No obstante, también es importante la automatización flexible, en la que todos los elementos pueden adaptarse rápidamente a distintas tareas. La flexibilidad es otra de las características que hacen que un sistema de automatización represente una gran ventaja frente al sistema manual. En este curso no entraremos en profundidad en la automatización de procesos en general. Focalizaremos nuestra atención en el control automático. Para ello, empezaremos con algunos conceptos utilizados en ese campo.
Llamaremos sistema a cualquier objeto material o conceptual o conjunto de objetos cuya evolución temporal interesa estudiar. Es un concepto suficientemente general para incluir sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, químicos e incluso biológicos o económicos. Prácticamente cualquier cosa puede ser un sistema. Los sistemas están descritos mediante variables, que llamaremos indistintamente como señales. Una variable o señal es cualquier propiedad que podamos medir de un sistema. En un sistema podemos considerar varias variables que lo describen, que llamaremos variables internas. Al resto de variables las llamaremos externas. Los sistemas no son aislados, las variables externas también pueden afectar al sistema. Muchas veces considerar una variable como interna o externa es un simple convenio. Decimos que un sistema está formado por estas y no otras variables. En ciencia muchas veces nos conformamos con entender cómo funcionan los sistemas, cómo se relacionan unas variables con otras. Por ejemplo, cómo una fuerza afecta a una posición o cómo un determinado voltaje afecta a una corriente. No obstante, la diferencia fundamental entre un científico y un ingeniero es que este último no se conforma únicamente con entender cómo funciona el sistema. Quiere que el sistema se comporte de una forma determinada. Para ello, toma alguna variable externa, que llamaremos variable de entrada, y la modifica para que afecte de una forma determinada al sistema. Normalmente, para que alguna variable interna del sistema tome unos valores determinados. La variable de entrada es una variable externa que podemos manipular para que afecte al sistema. De todas las variables internas del sistema, las que medimos como efecto de las variables de entrada son las variables de salida. Llamamos perturbaciones a otras variables externas que afectan al sistema, pero que, al contrario de las variables de entrada, no se pueden modificar como uno quiera, sino que suelen ser impredecibles y a menudo no deseadas. Solemos utilizar este tipo de diagramas en los que un sistema se representa como un rectángulo, señalamos como una o más flechas entrantes a la o las variables de entrada y las perturbaciones. Señalamos como una o más flechas salientes a la o las variables de salida. Un sistema es como una caja que transforma las variables de entrada en las variables de salida. Esas variables no son valores, son funciones que dependen del tiempo. Aunque no lo mencionemos, consideraremos siempre sistemas dinámicos, es decir, sistemas cuyas variables evolucionan con el tiempo. Nos referimos a la dinámica de un sistema cuando hablamos de la evolución temporal de las variables de dicho sistema. Todo lo que veremos en este curso es aplicable en muchos campos de la ingeniería. Podemos describir y controlar sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, químicos, térmicos e incluso económicos y biológicos. Intentaremos dar ejemplos de algunos de esos sistemas a lo largo del curso. Llamaremos planta o sistema principal al sistema que queremos controlar. Este puede ser un motor de corriente continua, un horno industrial, un coche, un circuito eléctrico o cualquier otro sistema. El objetivo del control es que alguna de las variables del sistema se comporte de una forma determinada. Por ejemplo, se desea que un motor gire a una velocidad determinada, o que la temperatura del horno sea una muy concreta, o que la corriente por una determinada parte del circuito eléctrico siga un valor sinusoidal de frecuencia 50 Hz. Para ello consideraremos un sistema de control, que, además de la planta, considera un segundo sistema que llamaremos controlador. El controlador es el encargado de generar una señal de control adecuada para que el sistema se comporte de esa forma determinada. Muchas veces, entre el controlador y la planta, se ha de interponer un sistema entre medio que es el actuador, que es el encargado de traducir la señal de control en otra señal adecuada para la planta. Existen fundamentalmente dos arquitecturas de control: el lazo abierto
y el lazo cerrado. Un control es el lazo abierto si la salida no se tiene en cuenta para calcular la señal de control. Esto es posible si se tiene un conocimiento exhaustivo y exacto del sistema, de forma que podamos saber qué señal de entrada es necesaria para conseguir el comportamiento deseado. Esta arquitectura en lazo abierto es muy sensible a un conocimiento no muy exacto del sistema o a las posibles perturbaciones que pudieran afectar al sistema. Por ello, la arquitectura más utilizada es la arquitectura en lazo cerrado. En ella, la salida es medida continuamente mediante un sensor y es condicionada para que pueda ser comparable con la entrada o consigna, generando lo que se denomina señal de error, es decir, la diferencia entre la consigna, lo que se pretende conseguir, y la salida, lo que realmente se está consiguiendo. Este error es la verdadera entrada del controlador, que generará una señal de control de acuerdo con esta información. De estos dos sistemas principales de un sistema de control, el ingeniero de control debe conocer lo mejor posible la descripción de la planta para poder diseñar o programar el controlador adecuado para esa planta. De la multitud de sistemas que podemos considerar, en este curso únicamente consideraremos un tipo muy concreto de ellos, los más simples. Los sistemas más complejos suelen tratarse como los simples con condiciones adicionales. En un curso de fundamentos, como este, hemos de empezar por los simples. Decimos que un sistema es determinista si es posible conocer con relativa exactitud el valor de sus variables de salida a partir del conocimiento de sus variables de entrada. Como contraposición a los sistemas deterministas, podríamos considerar los sistemas estocásticos, que son sistemas en los que únicamente podemos conocer la probabilidad de que sus variables tomen unos u otros valores. Muchos sistemas atómicos y nucleares son ejemplos de sistemas estocásticos. Bien, diremos que un sistema es continuo, tal vez es más correcto decir que el sistema es en tiempo continuo, si sus variables toman valores en cualquier instante de tiempo, en un intervalo. Como contraposición a los sistemas continuos están los sistemas discretos, cuyas variables únicamente toman valores en instantes concretos de tiempo, usualmente un múltiplo del periodo de muestreo. Un sistema es estático si la relación entre las entradas y salidas está dada mediante ecuaciones algebraicas, no ecuaciones diferenciales. El valor de las variables de entrada, en un instante, determina de forma unívoca el valor de las salidas en ese instante. Son más generales los sistemas dinámicos, que son aquellos en los que la relación entre entrada y salida está dada mediante ecuaciones diferenciales. Para conocer las salidas, no es suficiente con el valor de las entradas en un instante, hay que conocer el histórico de entradas anteriores o bien las condiciones iniciales. Decimos que las variables son concentradas cuando consideramos que éstas no dependen de una posición, es decir, las variables dependen únicamente del tiempo y no del espacio. Los sistemas con variables concentradas se describen mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, E2. Las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial que relaciona entradas con salidas son derivadas totales, no parciales. Por contraposición, los sistemas con variables distribuidas se describen mediante ecuaciones en derivadas parciales, mucho más complejas. Un sistema dinámico es lineal si se describe mediante una ecuación diferencial lineal. En los sistemas lineales se verifica lo que se conoce como principio de superposición. La salida debida a una variable x1 más x2 es la suma de las salidas correspondientes a cada una de las entradas x1 o x2 por separado. Los sistemas reales suelen ser no lineales. No obstante, muchas veces puede aproximarse un sistema no lineal a un sistema lineal si estamos cerca de un punto de equilibrio. Por ese motivo, el estudio de sistemas lineales también ayuda a estudiar
indirectamente sistemas no lineales. Por último, en los sistemas diferenciamos entre variables y parámetros. Los parámetros son valores de características de los sistemas que suelen ser constantes y con un valor conocido independientemente del valor de las variables. Por ejemplo, la masa o la constante de un muelle en un sistema mecánico, o la resistencia o la capacidad de un condensador en un sistema eléctrico suelen ser considerados parámetros. La diferencia entre variable y parámetro no siempre es tan clara. A veces es un simple convenio que hace que una característica de un sistema sea variable o parámetro. Pues bien, si esos parámetros son dependientes del tiempo, las ecuaciones que describen a los sistemas son más complejas. Es más simple si los parámetros son independientes del tiempo. En este curso de fundamentos estudiaremos sistemas deterministas en tiempo continuo, dinámicos en general, con variables concentradas, es decir, que solo dependen del tiempo, lineales y cuyos parámetros no dependen del tiempo. Esos sistemas se describen mediante ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, con coeficientes constantes. En el siguiente vídeo veremos que este tipo de ecuaciones o sistemas de ecuaciones pueden resolverse fácilmente mediante la llamada transformada de Laplace. No obstante, veremos a continuación dos ejemplos muy simples de dos sistemas de ese tipo, un mecánico y un eléctrico. En el primer ejemplo vamos a usar el sistema mecánico más simple posible, formado por un cuerpo de masa m al cual se le somete a una fuerza F. La descripción de ese sistema se estudia en los cursos más básicos de física, la segunda ley de Newton. La fuerza aplicada es igual a la masa por la derivada segunda de la posición. En ese sistema, la fuerza es la variable externa que usamos como entrada para modificar la variable de salida, que es la posición. La segunda ley de Newton es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Si suponemos, por ejemplo, una entrada constante f de t igual a f sub 0, es muy fácil resolver la ecuación diferencial y obtenemos que la posición x de t es f sub 0 partido por 2m por t cuadrado más v sub 0 por t más x sub 0. Al ser una ecuación diferencial de segundo orden, la solución es una función que depende de la condición inicial doble, posición inicial y velocidad inicial. La diferencia de cómo presentamos este sistema a como seguramente lo estudiasteis en un curso básico de física, es que ahora destacamos que la ecuación diferencial relaciona una variable de entrada con una variable de salida. Vamos a ver un segundo ejemplo, un circuito RC, un circuito eléctrico formado por una resistencia y un condensador. En este circuito aparecen dos elementos, la resistencia y el condensador, que están en serie, es decir, que por ellos atraviesa una misma corriente I. Si consideramos una fuente de tensión V sub I, que aquí es la entrada, ¿cómo será la tensión en los extremos del condensador? V sub C. V sub I es la variable de entrada y nuestro objetivo es ver cómo es la variable de salida V sub C en función de V sub I. Por la ley de Kirchhoff, en esta malla sabemos que V sub I es igual a la caída de tensión en la resistencia, R por I, más la tensión en el condensador, V sub C. Por otra parte, la corriente que atraviesa el condensador, que es la misma que atraviesa la resistencia, es igual a C por la derivada de V sub C respecto al tiempo. Eliminando la corriente de este sistema de ecuaciones diferenciales, obtenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden que relaciona V sub I con V sub C. Es una ecuación no homogénea y por lo tanto no es tan simple de resolver como la ecuación mecánica anterior. Vamos a resolverla mediante la técnica de la transformada de Laplace que veremos en el siguiente vídeo.